digamos, fusionar cálculo diferencial e integral y generalizarlo. Entonces vamos a hablar de una notación, ¿listo? Entonces, como les mencionaba antes, si antes nos referíamos, hablamos de una función y igual a f de x, en una función de una sola variable, ahorita para dos variables, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si la función depende de dos variables, dijimos f depende de x y de y. Bien, entre paréntesis. Y decimos que eso es igual a un z. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la gráfica de una función de tres variables va a necesitar que dibujemos tres ejes coordenados, ¿no? Va a necesitar el eje, digamos, el eje x, algo así, el eje x, el eje y, ¿no? Que este sería como, si ustedes miran la esquina de su habitación, este sería el piso y aquí está el eje z, ¿no? Entonces vamos a necesitar tres coordenadas para graficar una función de tres variables, perdón, de dos variables. Sería x, el eje x, el eje y. ¿Cierto? Estos son los ejes. Entonces, en este caso, un punto en el plano, digamos, escogamos un punto por aquí en el plano. Más adelante voy a usar un software para hacer gráficas en 3D y que se visualice mejor. Si tomamos un punto aquí, x, y, que sea el dominio de la función, más adelante hablo de lo que es el dominio. Si yo evalúo este punto aquí en f, esto me da una altura. Esto sube por acá, da una altura. Y esa altura, digamos 1, 2 o 3, lo indico acá en el eje z. Bien. Entonces, por eso se usa esta notación, z igual a f de x, y. Bien. Entonces, tenemos eso. Vamos primero hablando de notación. Entonces, aquí tenemos, miren este ejemplo, una función de dos variables, f de x, y. Esta función es igual a x cuadrado más x por y. Aquí tenemos una de tres variables, es decir, f depende de x, y y z. Y está dada por medio de esta relación. Bien, x más 2y menos 3z. Bueno, ahorita sí definimos el primer concepto, el dominio de una función de este tipo, lo típico. Pero antes de eso, consideremos la siguiente función, un ejemplito. F de x, y igual a x cuadrado más x por y. Bien. Como esta función tiene variables, ¿cuánto haría esta función evaluada en el punto 1, menos 1? ¿Quién me dice? Es algo intuitivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que x vale 1 y que y vale menos 1. Entonces, ¿cuánto haría la función evaluada en ese punto? 0. 0, ¿no? Que sería 1 al cuadrado porque 1 vale x, porque está en la primera posición. Este ejercicio hay que hacerlo que sea una vez, ¿no? X. Y en la segunda posición está y. Sería sustituir simplemente. Entonces me da 1 al cuadrado más 1 por menos 1. Entonces coloco un paréntesis aquí por menos 1. 1 por menos 1 da menos 1, 1 al cuadrado es 1. Esto da 0. Bien. Entonces miren, cuando evalúo la función en ese punto, me da otro número real, ¿no? Es decir, ella toma un punto de x, y lo envía en un número real. Listo. Bien. Entonces, ahorita hablemos del dominio de una función. Dominio. Vamos a estudiar todos estos conceptos, dominio, rango, porque es necesario, ¿no? Estamos empezando antes de cero a hablar sobre estas funciones. Entonces hablemos sobre el dominio. El dominio de una función. Aquí, ¿no? Entonces, ¿el dominio qué es? Es el conjunto de todos los puntos en el plano
Bien, tal que la función no tiene ningún problema de indeterminación. O si quieres lo podemos leer aquí en el libro como lo establece ello. Dice, sea de un conjunto de pares ordenados. Bien, si a cada par ordenado X, Y de ese conjunto D le corresponde un único número real f de X, Y, entonces se dice que f es una función de X, Y y que el conjunto D es el dominio de f. Bien, está un poco como complicado, pero aclarémoslo aquí entonces en la definición. Dominio. En este caso, a mi función, ¿qué es lo que va a entrar en la función? Van a entrar pares ordenados. Va a entrar un X y un Y, ¿cierto? Eso es lo que entra en la función. Ese par ordenado X y Y, si lo queremos graficar, no lo podemos graficar en el plano cartesiano. Entonces, yo puedo decir que aquí están en este plano cartesiano están todos los puntos X y Y. Pero el dominio no necesariamente es todo el plano, es una parte nomás. Digamos que puede ser solamente esta circunferencia. Todos los puntos que están aquí hacen parte del dominio. Solamente un pedazo. Los otros no, porque ocurre algún problema en la función. Voy a hacer un caso concreto. Fíjense en esta función. Un ejemplo. La función f de xy. ¿No? Una función que no todo el plano es su dominio. F de xy igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿O qué es la primera observación que debemos tener en cuenta? La primera observación es que dentro de una raíz cuadrada pueden ir números negativos. Aquí puedo colocar dentro números negativos, ¿sí o no? No. No, porque se indetermina, ¿no? Se indetermina, ¿cierto? Me haría un número complejo, pues. Más adelante, ustedes que cuando estudian matemáticas especiales, ahí sí consideran números complejos. Pero hasta ahorita uno no puede calcular la raíz de menos 3. Si ustedes colocan en su calculadora raíz de menos 3, dice que hay un error. Entonces nosotros no podemos escoger cualquier x, cualquier y aquí. Por ejemplo, ya que esta función yo la puedo evaluar en el punto 5, cuando x es 5 y y es 1. ¿Será que esto me da algún número? ¿Algún número real? Si usted usa la calculadora, entonces sería 4 menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? 5 al cuadrado da 25. Menos 25 menos 1 da menos 26. 4 menos 26 da menos 22, ¿cierto? Y eso no es un número real. Entonces este punto 5,1 no pertenece al dominio de la función porque no me da un número. Ocurren ese tipo de problemas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que queremos nosotros, digamos, encontrar qué números sí están en el dominio de la función. Por ejemplo, en este caso, yo puedo escribir aquí 5.1. ¿Sí está quedando claro para todo el mundo eso? 5.1. Este símbolo no pertenece, ¿no? No pertenece. Y podemos colocar aquí una D al dominio de F, al dominio de la función. Profe, Cuando lo evalúe. cuando ya estoy tan abajo del pizarrón, yo ya no puedo ver. Ah, bueno, entonces ya va a escribir más arriba. Gracias por la observación. Entonces, aquí estoy diciendo que el 5.1 no pertenece al dominio. Bien, quede eso claro. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar los que sí hacen parte del dominio, ¿no? Los que ir a la fija, pues. O si nos dicen, encuentre el dominio de esa función, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué herramienta usamos? Porque no podemos estar diciendo este sí, este no. Tenemos que decir, bien, si usted escoge los números que están en esta región, digamos, usted puede decir,
en esta región de aquí, en la señal, a la dibuja, ahí usted no va a tener ningún problema de que le dé raíz de un número negativo, ¿no? Entonces nosotros podemos matemáticamente encontrar eso. ¿De qué forma? Diciendo, bueno, esta cantidad que está aquí dentro de la raíz, que lo señalé en color rojo, tiene que ser mayor o igual que 0. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso tenemos que pedir que sea mayor o igual que 0. Bien. Este es el primer paso. Si queremos hallar el dominio. Ahora, esto, como es una desigualdad, todo este tipo de desigualdades describen una región en el plano. Aquí una región cerrada o abierta, pero describen una región. Como es una región, toda región tiene un contorno, ¿no? Una frontera. Entonces nosotros, por un momento, para no trabajar con esta desigualdad, podemos, en lugar de colocar mayor o igual, podemos buscar todos los puntos tales que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0. Bien. En lugar de trabajar con una desigualdad, trabajamos con una igualdad. Al hacer este paso, ¿qué ocurre? Que nosotros no vamos a encontrar cuál es la región que me describe esta desigualdad, pero sí vamos a encontrar su frontera, su contorno. Y si nosotros sabemos cuál es el contorno, pues más o menos ya sabemos cuál es la región, ¿no? Entonces trabajamos con este contorno, buscando este contorno. Entonces tenemos esta ecuación. Si yo paso este x cuadrado, este y cuadrado al otro lado, están negativos, en otro lado quedan positivos, obtengo esto, que es 4 igual a x cuadrado más y al cuadrado. Bien. O lo puedo escribir así, simplemente x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Lo mismo, ¿no? Y eso me está diciendo algo, esta ecuación que define x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Alguien sabe esto a qué corresponde? ¿Alguien ha estudiado cónicas? ¿Una vez? Lo que está aquí, ¿qué es? Entonces, eso es una circunferencia, exacto. Sí, como dice por aquí Breiner, es una circunferencia centrada en el origen. ¿De radio qué? De radio 2. ¿No? La raíz cuadrada de del número que está aquí. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, fíjense que de esta condición que requeríamos para que un punto esté en el dominio de la función, aquí dijimos, bueno, no trabajamos con una desigualdad, trabajamos con una igualdad. Y de esa igualdad llegamos a una circunferencia. Grafiquémosla. Si voy un poco rápido o muy despacio, me dicen. Entonces podemos graficar esa circunferencia. Miren que estamos hablando seguimos en el mismo problema, ya el dominio de esa función, ¿no? Entonces, fíjense. Grafiquémosla aquí. Este es el plano cartesiano. Por aquí está la circunferencia de radio 2. Centrada en el origen. Bien. Entonces tiene radio 2. Y está aquí centrada en el origen. Entonces, miren, aquí nos apareció el contorno del que yo les mencionaba. Este es el contorno. Ahora la gran pregunta es, ¿será que la región del dominio es lo que está dentro del contorno? Es decir, el interior o el exterior de la circunferencia, ¿no? Me imagino que lo de adentro. Entonces, entonces vamos a ver qué dice el álgebra, ¿no? Nosotros sabemos que todos estos punticos satisfacen que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. O sea, se satisface esta igualdad. Escojamos un punto por fuera de la circunferencia, digamos, un punto que esté por aquí. Digamos, si esto mide 2 aquí, que es de radio 2, escojamos este punto acá. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 3 en x y 0 en y, ¿cierto?
Si evaluamos ese punto, o sea, si colocamos ese X y ese Y aquí en esta desigualdad, ¿será que la satisface o no? Es decir, vamos a ese punto 3,0. Entonces, si yo sustituyo aquí X por 3, entonces me haría 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y bueno, acá está el 4. ¿Será que eso es mayor o igual que 0? No. Yo voy a colocar aquí un signo de interrogación. ¿Será que es mayor que 0? Pues claramente no, ¿cierto? Aquí me queda 4 menos 9. 4 menos 9 menos 5. Entonces, miren que un punto que está por fuera de la circunferencia no satisface la desigualdad. No es mayor o igual que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la región del dominio va a ser los puntos que están en el interior de la circunferencia. ¿Bien? Entonces son todos estos puntos de aquí. Bien. Entonces lo que decía compañero, su intuición era cierta o no se hizo las cuentas. Entonces, ese es el dominio. Esta circunferencia centra en el origen de radio 2. Nosotros al inicio escogimos el punto 5, el punto 5,1. Mírenlo acá. Ese punto efectivamente está por fuera de la circunferencia, ¿no? Punto 5,1, digamos, que vale 5. Y por acá está la altura 1. Entonces el punto 5,1 es este. También por fuera de la circunferencia. Y ya sabemos, pues, cualquier punto que esté por fuera no va a estar en el dominio de la función porque me quedaría aquí la raíz de un número negativo que no existe. Bien. Y aquí la definición es clara, ¿no? La definición de dominio dice: es el conjunto de todos los pares ordenados X, Y, tal que le corresponde un único número real f de X, Y. Es decir, al evaluarlo en la función, me tiene que dar un número real. Y la raíz de número negativo no es un número real, es un número complejo. Bien. Entonces, eso con respecto al dominio. Entonces, aquí tenemos ese primer ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo? ¿Está claro o muy confuso? ¿O hago más ejemplos? Si pudiera hacer un ejemplo más, profesor, lo agradecería. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Bueno. Entonces consideremos otro caso. Piensen en esta función f de x, y. F de x, y igual a, digamos, x, ¿cierto? Una función de dos variables, sobre x menos y. Bien. Dígame en qué puntos o en qué es una función racional, ¿no? Es decir, es un polinomio sobre otro. Es una fracción aquí. ¿Dónde podrían ocurrir los problemas? ¿En puntos de qué forma? Que esta función no esté definida. Por ejemplo, esta función la podemos evaluar en el punto 1,1. ¿Cuánto daría? Indeterminado. profe. Entonces se determina, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene este tipo de funciones racionales, los problemas pueden ocurrir o tenemos que percatarnos de que no ocurran problemas aquí en el denominador. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuándo ese denominador, que es x menos y, da 0, ¿cierto? ¿Cuándo ese denominador da 0? Entonces el denominador da 0 si x es igual a y. Bien. Entonces, todos los puntos de la forma x igual a y no hacen parte del dominio de esa función porque se indetermina. Va a ser el denominador. Entonces, si nosotros graficamos esa recta, la recta y igual a x, ¿no? O x igual y, ¿cuál es esa recta? Voy a dejarla aquí en color rojo. ¿Sí? Hasta el infinito.
Eso es la recta y igual a x, o x igual y. Entonces, todo punto que esté sobre la recta, este punto, cualquier punto que esté sobre esa recta no hace parte del dominio. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el dominio es solamente esta región, lo que está marcado en rojo, excluyendo pues esa recta. Bien. Todos los rojos excluyendo la recta. Entonces, cualquier punto por aquí lo puedo hablar en una función y no tengo ningún problema en determinación. Bien. Entonces, eso desde el punto de vista gráfico que podemos mostrar cuál es el dominio. Matemáticamente, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿No? Matemáticamente podemos decirlo así. ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Un poco más sencillo, ¿no? Entonces, matemáticamente podemos decir que el dominio de una función, ¿no? Para ser rigurosos, pues, como decir, el dominio de una función es el conjunto, entonces ahora un corchete aquí, de todos los pares ordenados x, y, ¿cierto? Todos estos pares ordenados están en el plano, ¿no? El plano XY se denota así, R2, ¿bien? La notación del plano cartesiano en matemáticas. Tú no puedes decir que el dominio de la función es el conjunto de todos los puntos x, y que pertenecen al plano, entonces puedo decir que pertenecen a R2, para hablar del término más sofisticado. Y aquí coloco dos punticos. Estos punticos indican tales que, entonces aquí coloco la condición. Entonces en este caso, x no puede ser igual a y porque es indeterminada, ¿cierto? Entonces el punto de todos los puntos x y en el plano tal que x es distinto de y. Esa sería la condición. Esa es la forma de escribir el dominio de la función en términos matemáticos así. Y todos estos puntos que están aquí, pues corresponden a esta línea roja, ¿no? Son todos los puntos excepto los que están sobre la recta. Por ejemplo, el dominio de la función que estudiamos antes, en esta notación, ¿cómo se podría escribir? ¿Recuerdan la función anterior que era raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado? También puedo expresar ese dominio. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es graficar el dominio, lo que hicimos. Pero puedo escribirlo así. En el caso anterior, el conjunto de los xy que están en R2, tal que ¿cuál sería la condición que debo imponer? En R2, colocar dos punticos. Tal que, bueno, en ese caso la condición era que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado fuese mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Eso es lo que me indicaba lo anterior. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Los demás, ¿cómo van? Recuerden que ustedes pueden interrumpir y hacer preguntas cuando quieran. Que todas las preguntas son bienvenidas. Que en este curso no hay preguntas malas. Que si se le olvidó algo de cálculo diferencial o integral, que aquí nadie lo va a juzgar, que puede preguntar tranquilamente. Bien. Profe, con respecto a cuando ya comencemos a hacer pues ejercicios más complejos, ¿se va a dar un tiempo para poder copiar o algo así? Sí, mire que yo copio muy despacio, ¿no? Entonces ustedes pueden ir copiando al tiempo y si ustedes me dicen que espere un momentico, pues entonces yo espero. Bueno, entonces sigamos hablando entonces de eso. Entonces tenemos el dominio, ¿bien? Analicemos, por ejemplo, aquí en el libro otro ejercicio. Fíjense en esta función. Dice, ejemplo 1, dice dominios de funciones de varias variables. Dice allá el dominio de cada función. Y aparece esta función aquí.
En el numerador tenemos una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir, bueno, x cuadrado más y cuadrado menos 9, eso tiene que ser mayor o igual que 0 para que no tengamos problemas en la raíz, ¿no? Y en el denominador aparece una x. Entonces, tenemos que pedir además que x no sea 0. ¿Bien? Tenemos esas dos condiciones. Entonces, les dejo este para que lo lean. Ahí en el libro, no hay problema. Y este de 3 variables, digamos que es lo mismo, ¿no? Podemos hacer ese si quieren. Sí, profe, hágalo. Sí, bueno. Entonces, en este caso, miren que tenemos una función de 3 variables. G depende de X, de Y y de Z. Bien. Funciones de 3 variables ya. Y la función es así. En el numerador, ¿qué es lo que hay? En el numerador hay un X, ¿no? Pero por estar en el numerador, ese X ahí, pues no tenemos que imponerle ninguna condición. Lo que tenemos que tener cuidado es en el denominador y lo que está dentro de la raíz, ¿no? Aquí aparece un 9, muy parecido al ejercicio que hicimos antes. Menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos z al cuadrado. Bien. Entonces, fíjense, tenemos que observar, no estamos hallando el dominio. Entonces no podemos colocar, digamos, cualquier x, y o z porque pueden ocurrir dos problemas, ¿no? Primer problema, ¿cuál es? Que nos dé la raíz de un número negativo. Entonces tenemos que evitar eso. Y lo otro, que tenemos que evitar que nos va a dar raíz de 0, porque raíz de 0 es 0. Entonces la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces tenemos que evitar que en el denominador nos dé un 0 porque se determina la fracción. Entonces son dos condiciones. Dígame en un punto en el que se indetermine el denominador. ¿Sabe? Un punto sencillo. Dígame un x, un y y un z, tal que cuando lo evalúe aquí en esa raíz me dé 0. ¿Quién sabe? Por ejemplo, miren, este punto, 3, x vale 3, y vale 0, z vale 0. ¿No? Si evalúo la función en ese punto, aquí me daría 9 menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado. Entonces me indeterminaría, ¿no? Entonces este punto, por ejemplo, no hace parte del dominio. ¿Sí está claro eso? Entonces, primera condición, o cómo sintetizamos todo eso. Nosotros queremos buscar los puntos. Todo el problema está centrado aquí, en esto que subrayé. Nosotros queremos que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, esto sea mayor estricto que 0. Bien. ¿Por qué pedimos que sea mayor estricto? Por lo que les mencionaba antes. Si se tiene la igualdad, pues se determina la fracción. Tiene que ser positivo, pues porque tenemos una raíz cuadrada. Bien. Entonces, en este caso, esa es la condición. Yo puedo reescribir esta condición, digamos, el x cuadrado, el y cuadrado, el z cuadrado, pasarlo al lado derecho, me quedaría así, que 9 tiene que ser mayor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. Y nuevamente, noten que aquí tenemos 3 variables, entonces eso define una región, pero ya una región en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, para encontrar esa región, nosotros por un momento, en lugar de trabajar con una desigualdad, trabajamos con un igual, para encontrar la frontera, digamos, de esa región. Entonces, trabajamos con un igual, y obtenemos esto, que 9 es igual a x cuadrado más y cuadrado
más z cuadrado. Bien, ese 9 lo podemos borrar de ahí y colocarlo al lado de ahí. Y resulta que esta corresponde a la ecuación canónica ¿de qué? ¿De una esfera? ¿De una qué? Esfera. De una esfera, exacto. ¿De qué radio? Entonces una esfera, que voy a dibujarla por aquí, 3. una radio 3. Bien, entonces, ese sería el dominio. Entonces es una esfera, porque como una función de 3 variables, entonces yo puedo dibujar aquí el plano Z, el eje Z, el eje Y, el eje X, perdón, y por acá el eje Y. Bien. Y dibujar la esfera. Esa esfera está centrada en el origen, ¿no? Podemos darle un efecto de 3 dimensiones. Ese sería el dominio de esa función. Todo punto que esté. Ah, bueno, esa sería la frontera. ¿Será que los puntos que sirven son los que están en el interior de la esfera? Noten que son 3 dimensiones, ¿no? Esto es X, Y y Z. Ahora la pregunta es, ¿será que son puntos interiores o exteriores? Entonces cojamos un punto que esté en el interior de la esfera. ¿Cuál es el punto más fácil que está en el interior de la esfera? El origen, ¿no? El punto 0, 0, 0. Yo coloco X siendo 0, Y siendo 0, Z siendo 0 aquí, en esta condición. ¿Se satisface la desigualdad? Sí, ¿no? Que me daría que 9 es mayor a 0. Eso es verdad. Entonces, escogí un punto en el interior y satisface la condición. Entonces, todo punto en el interior va a satisfacerla. Por lo tanto, el dominio va a ser el interior de esta esfera. Como es una desigualdad estricta, y sí hay que tener cuidado, es una desigualdad estricta, todos los puntos que están exactamente aquí en la superficie de la esfera, ¿sí? Sus puntos no sirven, no están en el dominio. ¿Bien? Por ejemplo, el punto que yo escogí al inicio, yo escogí el punto 3,0,0. ¿Qué punto es ese? Es el punto que está aquí. 3 en X, 0 en Y y 0 en Z. Este punto es 3,0,0. Ese punto está sobre la esfera, pero no en el dominio. Los que sirven son los que están en el interior de la esfera. Bien. Entonces, ese sería así, con 3 variables. Listo. Cuando tenemos 2 variables nos dio una circunferencia en un caso. Cuando tenemos 3 variables nos da una esfera. Bien, ¿alguna pregunta? Y les dejo a ustedes que revisen este ítem A. Bien, que lo entiendan. Aquí está la gráfica del dominio. Aquí hay 2 condiciones. En el numerador, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y en el denominador tenemos otra condición, que x tiene que ser mayor que 0, estrictamente. O no, mayor que 0 estrictamente no. Tiene que ser distinto de 0. ¿Cuál página es esa, profe? Esta es la página 887 en el PDF. Queda aquí el lector del PDF. Bien. Entonces hay que ir revisando esos ejemplitos, entendiéndolos. Y eso es lo que tenemos con respecto al dominio. Ahora, ¿cuál es el rango de una función de 2 variables? Entonces aquí lo dice. El conjunto es el dominio de F y el conjunto y el correspondiente conjunto de valores F, X, Y es el rango de la función. Entonces, cuando usted evalúa la función F en todos los puntos del dominio, le va dando unos valores numéricos, ¿no? Unos números reales. Entonces, todos esos valores, la unión de todos sus valores, es lo que se denomina el rango de la función. Bien. Bueno, hay funciones, por ejemplo, que su dominio es todo el plano, ¿no? Por ejemplo, esta función f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado.
Esta función tiene como dominio todo el plano cartesiano, porque aquí no tengo ninguna restricción, ¿no? No tengo problemas de indeterminación, no hay raíces, etc. Bien. ¿Qué pasa con esta función logaritmo natural de x por y? Entonces, conseguiremos f de xy. ¿Cuál sería su dominio, por ejemplo? Es decir, ¿cuál sería la gráfica de su dominio? Logaritmo natural de x por y. ¿Lo mayor es que 0? Exacto. Entonces, si ustedes recuerdan, la función logaritmo se la definieron en el curso de cálculo integral, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? En la función logaritmo solamente entran números positivos. Esta función logaritmo se comporta como una raíz cuadrada. Aquí, dentro de la raíz cuadrada, solo entran números positivos y el 0, ¿no? Raíz de 0 sí existe. Pero el logaritmo es una función que solo admite números estrictamente positivos. Por ejemplo, si ustedes en su calculadora colocan logaritmo natural de 0, ella le va a dar error, ¿no? El logaritmo natural de 0 no existe. Entonces, nosotros tenemos que pedir, pues, que si yo coloco aquí un x y un y, pues que x por y, como dice el compañero aquí, ese número de x por y sea positivo. Bien. Entonces tenemos que tener esos conocimientos previos, ¿no? ¿Cuál es el dominio de algunas funciones? Para poder así colocarle una condición a estas dos variables. Entonces, x por y es 0. ¿Cómo lo graficamos ese dominio entonces? ¿Cómo lo graficamos? Entonces, como igual que antes, nosotros decimos, bueno, esta desigualdad, todas estas desigualdades definen una región en el plano cartesiano, en este caso, que es una función de dos variables. Entonces, define una región y esa región tiene que tener alguna frontera. Entonces, para encontrar esa frontera, trabajamos con una igualdad. Y luego escogemos qué parte de la... Luego de haber encontrado esa frontera, hacemos algún truco para, evaluando en algún punto en la función, para ver qué parte es. Bien. Entonces nos queda menos de un minuto. Entonces en 5 minutos les envío el otro link. Bien. Para que tomen un café en unos 5 minutos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.